Entonces, ¿cuáles serían o cuáles no son las obligaciones que tiene la NOM 035? Por un lado, una de las que no son obligaciones es utilizar un instrumento específico para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. No es exactamente esa la obligación de la NOM. Y tampoco aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales. No, tampoco es una obligación de la NOM. Ni conocer, como decíamos, las variables psicológicas internas al individuo, como actitudes, valores, personalidad. No es algo que te pida como obligación la NOM. Ni tampoco medir el estrés en los trabajadores. La función de la NOM, como decíamos, es, para empezar, crear la conciencia de que existen ciertas situaciones dentro de la organización que pueden favorecer a que se presenten variables de estrés laboral, variables de crónico, variables de estrategias de afrontamiento poco sanas para las situaciones de estrés, identificar factores de violencia, identificar factores propios de la dinámica organizacional. Eso no quiere decir que cuando yo voy a hacer un reclutamiento y selección de personal, pues no voy a explorar en esto. Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con un proceso de reclutamiento y selección de personal. Aquí estamos hablando ya que la persona está dentro de la empresa, dentro de la organización, y que tú tienes que evaluar cómo es que está tu organización para mantener o cambiar, corregir ciertas estructuras que no favorecen un buen ambiente o un entorno organizacional favorable, como lo menciona la NOM. Y para esto, la idea también es que tengamos ciertos roles y responsabilidades en esta gestión de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque no es únicamente trabajo de la empresa identificar esto, pero gran parte de afectaciones hacia la empresa en cuestión de consecuencias, como ya las vimos anteriormente, de ausentismos, presentismos, baja competitividad, entre otras situaciones. Pero algo que sí es una responsabilidad de la empresa, como decíamos, y ya lo platicamos, independientemente del nivel en el cual estemos en cuestión de número de trabajadores, es establecer una política de prevención, identificar, evaluar y controlar cuáles son estos riesgos, implementar acciones y dar seguimiento a esas acciones, al igual que garantizar un entorno organizacional favorable, ¿mediante qué? Pues mediante el análisis constante de nuestra organización. Y en este caso, tanto del empleador como de la organización va a haber ciertas responsabilidades, como mencionábamos. También, algo que se va a estar viendo para ambas partes es supervisar condiciones de trabajo. Es decir, tanto yo, trabajador, voy a estar al pendiente de qué pasa en la organización para identificar y comunicarlo, como yo, empresa, voy a estar al pendiente de cómo es mi organización para poder entonces, pues, generar alternativas. Detectar señales de riesgo como estrés, conflicto, sobrecarga, es algo también muy importante. Aplicar medidas preventivas en el equipo, como ya lo mencionábamos. Favorecer comunicación y un clima laboral de comunicación, en este caso ya habíamos hablado en alguna de las unidades, que hay diferentes tipos de clima en una organización. Entonces, aquí es algo muy importante el que favorezcamos un clima de comunicación constante, un clima laboral favorable para que esto se pueda dar más fácilmente. De igual forma, algo que se vuelve una responsabilidad, en este caso el área de recursos humanos, seguridad y salud, es coordinar las evaluaciones mediante ¿qué? Mediante las guías de la NOM 035, sistematizar información y la evidencia para el cumplimiento, para ver cómo es que se está cumpliendo esto de estas situaciones de control, de evaluaciones, de difusión de información, etcétera. Diseñar e implementar intervenciones, en este caso, en dado caso de que se analice y se detecte alguna situación, pues generar una implementación oportuna de alguna acción correctiva y dar seguimiento a los casos que se fueron detectados. Eso es algo súper importante que tenemos que tener pues documentado también. Por otro lado, ahorita estuvimos hablando de los roles o responsabilidades que corresponden a el empleado y el empleador, a RH en este caso y seguridad y salud, pero también en los trabajadores hay ciertas responsabilidades y roles que tienen que cumplir. Como uno de ellos es observar las medidas de prevención, o sea, saber que existen, participar en las evaluaciones y eventos que sean relacionados a la NOM 035, seguir esas medidas de prevención también. O sea, si la estamos poniendo es por algo, ¿no? Al menos en una idea de una cultura
organizacional colaborativa y una cultura organizacional donde estemos todos sincronizados en lo mismo. Recuérdense que cultura es algo que se comparte entre todos. Y también una responsabilidad es reportar situaciones de riesgo o de violencia que pudieran estar sucediendo dentro del centro de trabajo. ¿Para qué? Pues para atenderlas lo antes posible. Y esto ayuda a que también generemos estrategias de prevención de riesgos psicosociales, como pueden ser, como mencionábamos, de forma estructural, porque tenemos diferentes niveles donde vamos a generar estrategias, pero a nivel estructural están más centradas al diseño adecuado de cargas de trabajo. Por eso es que tenemos que saber cuáles son. Por eso es que los manuales de puesto, todo lo que son descripciones de puesto, análisis de puesto, nos sirven para algo, son justamente para esto, para detectar, a ver, tenemos aquí estas actividades, estos son las responsabilidades de cumplir o los objetivos, las misiones, como decíamos en alguna clase. Esas son las cosas que tú tienes que hacer. A ver, ¿cómo se está presentando esto en la realidad? ¿Cómo es esto en la realidad? También una claridad de roles y funciones, eso es algo muy importante, tener esa claridad de qué es lo que se espera en cada una de las funciones que tenemos. Por eso es que también consideramos los manuales y las descripciones de puestos y análisis de puesto para poder generar esto. Jornadas laborales razonables, es decir, dentro de los parámetros de las leyes. De hecho, actualmente estamos en un proceso de cambio en cuestión de las jornadas de trabajo, donde gradualmente se va a ir haciendo una reducción de horas de trabajo hasta llegar a las 40 horas por semana, que ahorita tenemos por ley 48 horas. Y también generar de forma estructural políticas contra la violencia y el acoso, que es algo que ya hemos estado platicando durante toda esta intervención o esta plática sobre la NOM. Al igual que en la parte de clima organizacional, se pretende que tengamos un liderazgo positivo, es decir, un liderazgo que pueda generar estas como dinámicas donde pues sí se llegan a los objetivos, pero de forma sincronizada. Generar también una cultura de apoyo y reconocimiento es algo muy importante. La comunicación efectiva, que ya lo hemos estado platicando, que es este proceso en el cual pues existe un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un ambiente donde está esto dándose constantemente, ¿sí? Retroalimentándose. Entonces, generar los mecanismos de comunicación efectiva es algo que nos ayuda muchísimo a pues tener una mejor comunicación de este tipo de estrategias o implementar estrategias. Y a nivel individual y a nivel grupal también hay cosas que podemos ir haciendo. Por un lado, a nivel grupal podemos tener la posibilidad de un trabajo colaborativo, trabajar en estas dinámicas colaborativas, trabajar en la resolución de conflictos y en el fortalecimiento de los equipos, que es algo que en ocasiones, sobre todo en empresas muy grandes o en empresas donde a veces también sucede en las organizaciones pequeñas, ¿no? Que es difícil ponerse de acuerdo en los equipos. No es algo sencillo. No estoy diciendo que es algo fácil trabajar en equipo, tampoco es imposible, pero sí tiene su reto, sobre todo porque cada quien tiene una visión distinta y tenemos que lidiar en ocasiones o gestionar diferentes modos, diferentes formas de vida, diferentes percepciones, pensamientos sobre un mismo tema, y esto hace que pues se vuelva a veces complejo, pero es algo en lo cual tenemos que trabajar de forma grupal para que entonces todas estas implementaciones o todas esas estrategias que queremos implementar puedan llevarse a cabo. Por otro lado, de forma individual, tenemos también la capacitación, el desarrollo de habilidades y el acceso a atención psicológica. Que como mencionábamos, como psicólogos organizacionales no es exactamente que vamos a dar terapia dentro de la organización, no es exactamente esa la idea, sino detectamos los riesgos, detectamos cuáles pueden ser las situaciones que están pasando y una de las formas en las cuales podemos implementar una estrategia es esta posibilidad de que la persona, si requiere una atención psicológica, podamos darle la apertura a eso. Ya sea como una prestación de la organización, que hay algunas organizaciones que tienen ese tipo de prestaciones. Por ejemplo, hablábamos de Fender, que tiene la prestación de si tú requieres una atención psicológica, no es exactamente que yo, psicólogo, que soy de recursos humanos, voy a atenderte, sino que te damos el espacio dentro de la organización
para que venga un psicólogo externo y te apoye. También la empresa Sears, depende cómo ustedes le digan, tiene esta prestación en el sentido de que si tú requieres un apoyo psicológico por situaciones propias o de organización, puedes consultar a un psicólogo que la organización te brinda, ¿no? O te paga ese servicio, o te da el tiempo para que puedas acudir, ¿no? Todo ese tipo de cosas son importantes para generar entonces una buena implementación de la NOM y nos ayuda de esta manera a que podamos tener un mejor clima, que la idea, como mencionábamos, era detectar todos estos factores que pudieran entorpecer una buena interacción y atenderlos de forma oportuna. No cuando ya estemos con una multa encima, ¿no? O cuando ya estemos con una situación pues con dificultad para poder ser resuelta. Entonces, por aquí también les voy a dejar dentro de esta última parte de los videos las guías que tengo por aquí como links de consulta para que ustedes puedan checarlos, puedan revisarlos. Estos son los links oficiales por parte del gobierno para que puedan revisar cómo es esta implementación o cuáles son esas normativas, esos requisitos que se necesitan para poder hacer la implementación y pues de esta forma se puedan enterar mucho más, puedan entrar más a detalle en qué es lo que se necesita. Y pues espero que estos videos les hayan ayudado o les aporten un poco a su formación, que es mi intención, poder ayudarles a entender mucho más estos temas y que podamos seguir trabajando como psicólogos organizacionales en la detección y el apoyo a nuestras empresas, a organizaciones. Como decíamos, no únicamente aplica a empresas grandes, sino también en esos espacios de trabajo donde a lo mejor nos toca iniciar. Y esos son proyectos interesantes que gradualmente se van a volver más obligatorios, a pesar de que salió en el 2018, no es una normativa de la cual se haya como generado muchas sanciones, al menos no en mi conocimiento. Y como sabemos, el conductismo a veces funciona bastante bien. Y en ocasiones las organizaciones atienden esto hasta que ya hay una consecuencia. Y la idea es que tengamos un pensamiento preventivo, que esa es la idea de todos los temas que hemos visto. O sea, estamos aprendiendo a detectar situaciones, a identificar situaciones. ¿Para qué? Para prevenir un riesgo. Y eso lo hacemos en clínica, lo hacemos en la parte infantil, en la parte de investigación, en la parte a lo mejor educativa. Esa es nuestra función, identificar cuáles son posibles situaciones que pudieran afectar el desempeño, afectar el bienestar emocional, psicológico, físico. ¿Para qué? Para apoyar a las personas a que puedan trabajar en esto. Entonces, por mi parte es todo y espero que les haya quedado un poco más claro, que les haya gustado y nos vemos a la próxima.